Bueno, Mariano, qué Hola gustazo Nati, verte aquí acá estamos de nuevo, qué ¿Cómo gusto. va? Bien, muy bien. Bueno, nuevamente para protagonista del campo argentino, como siempre, queremos saber de vos. Y aquí ando, este año cumplo 70 años, ya son más o menos 50 de caminar la agronomía argentina por todos lados. Ahora también Paraguay, estoy casado con una mujer paraguaya, así que soy Me bananero en contaste, Paraguay. sí. Bueno, estoy haciendo guayaba en la isla, en Paranacito, pitaya en Concordia. Estás muy bien con eso, ¿no? Con La eso pitaya. andamos bien, son cultivos, en fin, algunos los llaman exóticos, no son exóticos, siempre estuvieron ahí, los llamamos negligenciados. Claro. O sea, no le dábamos bola, como al níspero, como al higo o al caqui, pero siempre estuvieron ahí. Exactamente. Y de pronto aparece un grupo de pioneros, aparece un cambio en la cultura, fíjense, éramos un país que tomaba 90 litros de vino con soda y hoy no logramos tomar ni 15. Sí, Miren si hay cambios en la vida de una persona. Cómo va cambiando Así todo. habrá sido el cambio. Cuando llegaron los inmigrantes no existía ni la pizza, ni los ñoquis, ni el gancia. Todo eso, el tiempo de Martín Fierro no había ni pizza, ni canelones, ni ravioles, ni gancia. Había asado, yerba y caña y ginebra. En fin, la vida cambia. Y bueno, lo importante es que esto vaya generando, ¿no? Vaya generando también mano de obra, vaya generando y levantando las economías regionales. Bueno, ahí tenemos que llegar a los jóvenes. ¿Qué piensan los jóvenes? Los jóvenes probablemente han determinado este cambio político. Ocurrió hace 2 años algo que no era pensado, ¿no es cierto? Apareció un candidato que venía de atrás y de pronto ganó la carrera. Todavía está confuso esto, pero está claro que hay un modelo que ya no está funcionando en las relaciones entre las personas, en las relaciones entre hombres y mujeres, laborales, el compromiso, en el medio ambiente, el mundo está muy turbulento. Si nos quejamos de Argentina, imaginemos cómo está el mundo. Y bueno, y hoy estamos aquí para la reunión de cerezas tempranas. ¿Y vas a estar disertando? Contanos. Hoy soy disertante y después modero un panel. Diserto porque uno de los fenómenos que es positivo en la cereza son esas 2 o 3 primeras semanas de cosecha, a fines de octubre, a principios de noviembre. La que dan la posibilidad de ingresar a otros mercados. Por ahora estamos pensando en el mercado interno, porque vale una fortuna en el mercado interno. Para ese momento no hay cereza en el mundo. Entonces, frente a ese fenómeno en donde uno en un mercado como el de Buenos Aires, en una Argentina deprimida, de todos modos aparece una fruta que tal vez vale $20 el kilo, como es hoy la pitaya o como es en octubre la cereza, entonces decimos, ¿qué está pasando acá? Y como además hay novedades tecnológicas, porque hay hormonas, porque hay techos, porque hay ventiladores, porque hay riego, porque hay defoliación, porque Perú se convirtió, Perú que era uno de los países más atrasados de América en un tiempo. En el tiempo del virreinato, Perú era el país más rico de América. Y hace 10.000 años en Perú se inició la agricultura cuando acá estábamos a boleadora y no sabíamos sembrar nada. Yo creo que ni los huarpes sabían sembrar cuando llegamos de Asia. Y en Perú ya había un emporio agrícola. Y después Perú tuvo todo su proceso de la violencia, de los narcos, de la política, que en la política todavía sigue complicado, pero en agricultura es una locomotora. Y entonces aprendieron a hacer espárrago todo el año, y uva todo el año, y arándano todo el año, y a manejar hormonas, riego, agronomía, y ahora están hablando de hacer cereza en los valles. Entonces, por ahí eso es lo que vamos a discutir. Si hubiera un área cerecera para producir en septiembre, octubre. Está en la capacidad, digamos, claro. La capacidad está ahora, hay que invertir, hay que tener productores, hay que tener tecnología, hay que tener logística, hay que tener mercados. Todas las cosas que Argentina tuvo hace 50 o 40 años atrás, cuando ni Chile era un país. Yo estuve en Chile en el 71 y era un país mucho más atrasado que Argentina. O sea, recuperar fuerzas. Hay que recuperar fuerzas. Estamos lográndolo en materia de minería, energía, gas. Estábamos un país muy decrépito en ese sentido y ahora estamos con un boom de inversiones. Está el RIG, está la política, está la amistad del gobierno argentino con el norteamericano, los inversores.
Pero en materia agrícola nos está faltando un poco de empujón, porque no estamos viviendo, especialmente en fruta y horticultura, el mismo boom que estamos viviendo en minería. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta Y concretamente? falta todo, porque en minería tenemos unos empresarios que vienen de Canadá, traen 250 millones de dólares y, en fin, compran todo. En agricultura no hay eso, en fin, que aparezca un jeque árabe que en vez de buscar litio, claro, quiere hacer 5.000 hectáreas de cereza, no es algo muy frecuente. ¿Y qué le decimos? Porque vos vas a hablar de los desafíos. ¿Qué le vas a decir ahora? Y acá le vamos a decir a esta gente que tenemos un diamante en bruto. Tenemos un producto que está atravesando una crisis en Chile. Esa crisis fue autoprovocada porque Chile se dedicó durante 30 años a plantar cada vez más, pero para un único mercado, que era China. Y en China la cereza se consume para el año nuevo, que el año nuevo es tardío, no es como el nuestro en diciembre, es en febrero. Entonces la cereza que se había iniciado en esta latitud, tanto de uno como otro lado de la cordillera, se fue moviendo al sur en búsqueda de la tardicia. Ahora bien, esto ya es un tema para debate político o filosófico. Hay quien plantea, los defensores de la almendra, que se está plantando en Mendoza, sí, o bastante, del pistacho también, ¿no? Dicen que la cereza en China era un objeto de obsequio. O sea, se obsequiaba para el año nuevo un objeto que fuera redondo y rojo, que tal vez en el pasado eran piedritas rojas, que tiene un significado para los chinos. Entonces se encontró que la cereza no solamente era roja y redonda, sino que se podía comer y era dulce. Y eso duró 20 o 30 o 40 años. Vos usás reloj, pero yo ya no. Antes un reloj era un objeto de regalo. Es más, en un casamiento se regalaba un reloj. Claro, hoy día muchos de nosotros te preguntan la hora y lo buscas acá, ni se te ocurre mirarlo acá. Capaz que vos lo tenés y ni lo usás, no lo sé. Entonces dicen algunos, muy provocadores, muy disruptivos, que la cereza fue un objeto de obsequio y que de allí este crecimiento en Chile que se cuadruplicó, se quintuplicó la superficie, toda a un único mercado. Los ciclos de los obsequios terminan, duran 20, 30, 40 años y así como regalar rosas o bombones o facturas. Entonces podría ser que ese ciclo ha terminado. Y si hubiera un nuevo ciclo para la cereza, ¿cuál debiera ser? A mi juicio es el que ya nos había pronosticado Laborde en la década del 90, la golosina saludable. Si nosotros cuando tenemos un antojo de comer algo dulce, en vez de comprar un alfajor, tuviéramos en la cabeza la cereza, por ahí habría un mundo de jóvenes que ya no fuman, que ya ni vino toman, ni cerveza porque están tomando gin. En disminución, La cerveza en disminución. Ahora apareció el gin, que no es más que la ginebra reinventada. Bueno, y acá mucha importancia se le está dando al vermut. Bueno, entonces de pronto el vermut, que era algo en decadencia, que uno se sentaba en una vereda con 50 platitos, con mondongo. Bueno, reaparece el vermut, que se toma, en fin, es una cultura. Entonces yo digo, yo estoy casado ahora con una mujer joven y entonces tengo unas nenas jóvenes en casa que tienen 11 y 13 años. Claro. ¿Qué quieren comer? Picante. ¿A quién se le ocurre que un argentino iba a comer picante? El picante se comía en Bolivia, en Chile, en Perú, en México, pero nunca se comía un picante en Argentina. Incluso acá ayer en la parrilla pedí chimichurri y me trajeron la salsita de tomate, ¿cómo se llama? Sí. No es un chimichurri. No, es la salsita propia de mendocina, pero que no es muy picante. Pero ahora los chicos quieren picante y abren la boca y hacen el picante. ¿Y cómo se logró eso? En base a la comunicación. Es una cultura que se construye. Hoy todo se construye. Recién veníamos con una remisera venezolana. Entonces el celular no soy yo. Y de pronto se puso a hablar el celular, pero de la remisera. Y nos empezó a hablar de cerezas. Te lo juro. No. El celular nos empezó. Y entonces le empezamos a preguntar cómo hablaba el celular. Celular, nosotros estamos yendo a la jornada de cereza temprano. Y nos empezó a decir cosas. ¿Cómo un celular sabe cosas de las cerezas? Porque nos oye a nosotros. Hay oportunidades, Nati, porque hay un mundo nuevo. Hay un mundo donde tenemos acá la posibilidad de saber de todo, si nos interesa. Y como mercado, Mariano, ¿dónde iríamos?
Y como mercado tenemos que hacer una transformación porque hoy el cine se consume en el teléfono, la música se consume en el teléfono, el romance se consume en el teléfono, menos las frutas. Las frutas hay que ir a la verdulería, a la tierra. Entonces tenemos que vincular la tierra con el teléfono. ¿Cómo hacemos para que la gente en el teléfono todo el día tenga una sensación de comer cerezas? Bueno, es un desafío. Excede un agrónomo, es más para una comunicadora. Muy interesante. Bueno, Mariano, te vamos a estar escuchando y por supuesto compartiendo todo en Protagonistas del Campo Qué Argentino. gustazo estar aquí Muchas contigo. Gracias, Nati, gracias por la hospitalidad.